Seguimos en La Olla Sazón Pública y recordarte que tú también puedes participar de estos debates, de estas conversaciones. Solo búscanos en las redes de Huaynatambo, de la Red de la Diversidad. En el Facebook también nos encuentras como La Olla Sazón Pública y puedes poner tus comentarios, tu debate, descargarte los programas, volverlos a ver, colocarlos en tu propia posición. También nos encuentras en un canal de YouTube como La Olla Sazón Pública y ahí tenés la colección de los programas de La Olla. Y por supuesto en las radios de la Red de la Diversidad y en RTP, donde nos acogen en esta articulación entre RTP, Comunidad de la Vida, Huaynatambo, Red de la Diversidad. Nos habíamos quedado con un desafío, pensar, estas economías populares tienen elementos que podríamos decir son capaces de generar posibilidades más redistributivas, más equilibradas, más equitativas, menos saqueadoras en la economía, si no, ¿cuál es su mirada, su experiencia? Esa es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil en el sentido que si sigo la lógica del argumento que he estado presentando hasta ahora y digo que estas economías se han consolidado en respuesta a modos de articularse con el capitalismo, si pudiéramos salir del sistema capitalista mundial, estas economías también cambiarían mucho. No sé por qué lado irían, entonces no sería especular un poco. Que desde luego son prácticas que, como te digo, yo creo, sí lo que hay que recuperar de ellos, que esas lógicas redistributivas que tú decías, que no necesariamente quiere decir que todos son iguales, que todo es por igual, no, pero son lógicas donde más o menos los unos se hacen cargo de los otros, ¿no? Puede ser que al ahijadito que ha venido del campo para ayudarte en tu taller, no lo tratas mejor que a tus hijos propios, pero tampoco, en general, lo vas a abandonar. Y si se enferma, lo vas a cuidar, ¿me entiendes? O sea, yo creo que sí. Para mí lo importante, sí, no, lo dejaría a Juan hablar. Mira, la pregunta es si es redistributivo, ¿quién redistribuye? ¿No? Entonces, cuando pensamos en redistribución de la riqueza, siempre pensamos en el Estado. Y yo creo que en varios casos que hemos visto, sí, particularmente cuando mantienen un vínculo campo-ciudad, hemos hablado con varias personas que han triunfado económicamente y ellos ven como una responsabilidad hacia su comunidad de origen contribuir, y no se lo perdonan los comunarios de ahí. Entonces ahí se puede ver con cierto nivel de redistribución, ¿no? No es organizado desde el Estado, ¿no? Y otra vez nos devuelve al tema de que hay una gestión de lo público más allá de la estructura institucional del Estado. Claro, entonces tiene una institucionalidad propia que opera en tanteo con el Estado, en respuesta al Estado, pero también en interpelación y en presión al Estado, ¿no? Vemos muchas cosas que, entrando en otro tema, sabes, muchas de estas gentes se los mal denomina los burgueses aymaras, ¿no? Y si te pones a pensar la idea, burgueses como alguien que ha logrado acumular cierto capital, pero también tiene, a partir de eso, pretende tener una injerencia política, ahí vemos algo diferente en lo que está pasando, ¿no? Vemos que estos actores no necesariamente quieren participar y controlar el Estado, quieren que más o menos hasta ahí nomás te mantenemos el Estado hasta cierta distancia, cuando necesitamos vamos allá, cuando nos presiona mucho presionamos hacia atrás, entonces siempre hay una tensión constante. Inclusive a veces negociamos para que el Estado no se haga presente en mi vida. Exactamente. Entonces ahí vemos, entonces cuando hablamos del capitalismo hablamos de una participación del Estado también. Entonces aquí vemos algo que está ocurriendo diferente, mantener al Estado a distancia, interpelarlo cuando es importante. El Estado tal vez necesita en ciertos momentos, sabemos de instancias en que el Estado ha necesitado de estos actores populares para ciertos momentos específicos. Entonces, esta cosa que si es redistributivo, si es más solidario, si es más alternativo, eso hay que verlo en la práctica, y lo que hemos visto es que hay elementos de eso, pero no podemos generalizar de esos elementos a nivel de toda la economía popular. Eso es alternativo, es eso. Es una expresión histórica de reacciones frente a una fuerza opresora.
que es el capitalismo, y a ciertos sectores que no te permiten o que te limitan cómo participas en la actividad económica. Por tanto, estos actores han creado sus propios espacios económicos en los dobleces de la economía, en los intersticios de la economía, y en este momento histórico, a partir del 2006, se surgen por esa convergencia de la bonanza económica, que estos actores han sido cruciales en un circuito virtuoso de la economía nacional, y la participación de la posibilidad de importar, de traer productos chinos y contribuir a una circulación de capital y a potenciar ciertos espacios productivos también, ¿por qué no decirlo así? Se ha hablado aquí de un... Añadiría un elemento más, es decir, lo que ha surgido a partir del 2006 es esta convergencia que Juan hablaba. Evidentemente ha habido una lógica en la China de producir productos muy baratos, celulares, televisiones, qué sé yo, que esta gente podía traer en el momento en que la bonanza económica que hemos tenido y la redistribución de los bonos y del IDH, etcétera, etcétera, hacía que en lugares alejados del campo la gente tenía una platita para comprarse un celular baratito. Entonces, haya habido una confluencia que ha permitido que esto se generalice y tome proporciones ya no de estar en los márgenes, sino que ser lo central, porque hay un mercado interno que se ha consolidado con la bonanza económica, al cual esta gente sí responde, y otras firmas más ordenadas, más exclusivas, no responden. Y también creo que es importante reconocer que en estos años del actual proceso desde el 2006, una cosa que sí ha pasado, y es a otro nivel, no tiene que ver con lo económico, pero ha habido una afirmación. Si bien siguen habiendo políticas públicas de alcaldías y qué sé yo, que dicen vamos a ordenar, vamos a limpiar la ciudad porque este caos y este desorden está mal, y que denigran un poco, en vez de ver la utilidad, como decíamos hace un rato, de tener una calle ocupada por puestos, por lo tanto más segura, ha habido una afirmación. Si bien algunos políticos y políticas públicas han seguido con esa idea de tenemos que ordenar, en general en el país hay una afirmación de decir somos así y estamos orgullosos de ser así. No voy a ocultar que mi mamá es de Pollera, porque estoy orgullosa que mi mamá sea de Pollera. Voy a hablar el quechua que sé o el aymara que sé y voy a estar orgulloso de hacerlo si lo necesito, y si no, no. Y ¿no? Hay una afirmación de decir, somos eso, somos rurales, urbanos, mezclados, todos, y no nos vamos a ocultar y no vamos a tratar de minimizar nuestro aspecto popular para tratar de ser más rubiecitos o más urbanos o más hispanohablantes, ¿no? Entonces eso también ha contribuido a la presencia de esta gente y su afirmación. Un elemento para cerrar esta partecita de la olla, Juan. Carmen señalaba un poco esta economía, por lo menos este vigor, esta fortaleza que tiene en Bolivia estas economías populares, no es vista en países que podrían tener elementos más o menos similares como Perú, Ecuador, México. No tienen la fortaleza de aquí. Un elemento, además de la posible menos desarrollo del capitalismo, menos llegada a la gente, podría tener que ver con esta suerte de el vínculo, apareció algunos ratos, vínculo campo-ciudad, una economía campesina, como hablaba de los años 80 Carmen, una economía campesina vinculada a la zona de la cordillera de los Andes, exige diversificar semilla, diversificar cultivos, pequeñas chacras en pequeña escala, colocarlos en distintos pisos ecológicos. Ese vínculo rural explica también esta fortaleza en Bolivia. Sumamente importante eso es, y otra vez es una forma de ver cómo en ciertos momentos de crisis, pongamos un momento básico, ¿sabes? En octubre del 2003, ¿no? En La Paz no se encontraba comida y muchos de los salteños, frente a la lucha, frente a todo, una cosa que no faltaba era comida, en muchos de los barrios, así me han contado a mí, ¿no? Como en la época de la UDP. ¿No? Entonces siempre tienes ese acceso a papita, a chuño, a lo que sea, ¿no? Entonces el vínculo rural es muy importante a diversificar, y también se está potenciando porque se está viendo, también se genera demanda en esos espacios, ¿no?
Lo puedo hablar en el próximo segmento, pero hay un amigo que tiene sus vaquitas en Batallas, tiene su prima en Brasil produciendo tela, otra hermana, digo, en Santa Cruz, un taller de textiles, y tiene su hermanito en otro, tiene su shopping center en una comunidad rural del altiplano. Entonces ahí vemos la diversificación de estas actividades, y si una empieza a bajar, entonces se van a otras, se empiezan a generar otro tipo de actividad, otro tipo de espacios, y siempre está en movimiento, pero como decía la Carmen, siempre anclado a una lógica social, cultural, familiar, que les permite entrar a diferentes espacios con cierta agilidad. Y eso no es solamente en el Alto ni en La Paz, eso se extiende ahora, hemos visto, hasta Cobija, hasta los espacios más remotos del país. Pues siempre nos vamos a quedar con poco tiempo aquí en La Olla Sazón Pública, así que les pido que nos esperen un ratito, último segmento, para a ver qué cosechamos de aprendizajes, qué sazón final le damos a lo que hoy nos toca cocinar en nuestra Sazón Pública de hoy. Ya volvemos. Y agüita con quisquiña.